Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Monedas de 1.000.000. Imagina esto por un momento. Llegas a casa después de un día normal, vacías los bolsillos y dejas unas cuantas monedas sobre la mesa. Las miras apenas unos segundos y piensas que no valen más que unos pocos centavos. Al día siguiente, esas mismas monedas terminan en una máquina expendedora, en una alcancía o simplemente desaparecen en el cambio de cualquier compra. Pero aquí está la pregunta que podría cambiarlo todo: ¿y si una de esas monedas hubiera valido hasta $754.000? La diferencia entre quién gasta una moneda y quién la conserva puede ser, literalmente, la diferencia entre perder una fortuna o descubrir un tesoro oculto. Y precisamente por eso, hoy hablaremos de una moneda que muy pocos conocen en profundidad, el Lincoln One Cent de 2009 con marca de ceca, de una pieza aparentemente común que, bajo circunstancias extraordinarias, puede convertirse en uno de los hallazgos más sorprendentes del coleccionismo moderno. La mayoría de las personas cree que únicamente las monedas antiguas pueden alcanzar valores impresionantes. Sin embargo, la historia ha demostrado una y otra vez que algunas monedas relativamente modernas también esconden secretos capaces de sorprender incluso a los expertos. El centavo Lincoln de 2009 representa uno de esos casos fascinantes. Millones fueron acuñados en la Casa de Moneda de Denver, identificados por la pequeña letra D bajo la fecha. A simple vista parecen idénticos entre sí, pero en el mundo de la numismática, una diferencia casi invisible puede transformar un centavo ordinario en una auténtica joya de colección. Antes de continuar, quiero que hagas algo muy sencillo. Si tienes una alcancía, un frasco lleno de monedas o incluso unas cuantas monedas olvidadas en tu automóvil, prométete revisarlas cuando termine este vídeo. No sería la primera vez que alguien descubre una pieza extraordinaria escondida entre monedas que llevaba años ignorando. El año 2009 fue especialmente importante para el centavo Lincoln porque conmemoró el bicentenario del nacimiento de Abraham Lincoln y el centenario del famoso diseño creado por Victor David Brenner. Para celebrar ese acontecimiento histórico, la Casa de Moneda de Estados Unidos emitió 4 diseños reversos diferentes durante ese mismo año. Cada uno representaba una etapa distinta de la vida de Lincoln: su nacimiento en Kentucky, sus años formativos en Indiana, su carrera profesional en Illinois y finalmente su presidencia en Washington D. C. Esta serie especial despertó inmediatamente el interés de millones de coleccionistas. Sin embargo, existe un aspecto que hace que algunas monedas de Denver se encuentren en el centro de intensas búsquedas. No se trata simplemente de la cantidad acuñada, sino de la extraordinaria combinación entre conservación perfecta y errores de fabricación extremadamente poco frecuentes. Cuando ambos factores coinciden, el resultado puede ser explosivo para el mercado. Aquí es donde comienza el verdadero misterio. En el proceso industrial de acuñación intervienen miles de golpes por hora, enormes presiones hidráulicas y troqueles que eventualmente comienzan a desgastarse. Aunque la tecnología moderna es impresionante, ningún sistema es absolutamente perfecto. Y precisamente esas pequeñas imperfecciones son las que persiguen obsesivamente los coleccionistas más experimentados. Uno de los primeros errores que buscan es el doble acuñado, double die. En determinadas zonas de la moneda, especialmente en la fecha, la palabra Liberty, el lema In God We Trust o incluso pequeños detalles del diseño, puede apreciarse un desdoblamiento auténtico provocado durante la preparación del troquel. No debe confundirse con un simple desgaste o con imágenes borrosas producidas por el desgaste circulatorio. El verdadero doble acuñado presenta líneas claramente definidas bajo aumento y constituye uno de los errores más codiciados del mercado. Otro detalle que genera enorme interés es la presencia de grietas importantes en el troquel. Cuando un troquel comienza a fracturarse antes de ser reemplazado, aparecen líneas elevadas sobre la superficie de la moneda. Algunas son pequeñas, mientras que otras recorren gran parte del diseño, convirtiéndose prácticamente en la huella digital de ese troquel específico.
Estas variedades suelen atraer la atención de especialistas porque permiten reconstruir la historia completa del proceso de producción. También existen los famosos errores de acuñación descentrada. En estos ejemplares, el cospel no recibió el golpe exactamente en la posición correcta, provocando que parte del diseño quede desplazado. Mientras más dramático sea el desplazamiento y mientras permanezca visible la fecha y la marca de ceca, mayor suele ser el interés de los coleccionistas. Pero aún hay más. Las monedas con golpes múltiples, laminaciones, grietas espectaculares, acuñaciones sobre cospeles defectuosos o incluso errores de alineación entre anverso y reverso representan un nivel completamente distinto dentro del coleccionismo moderno. Muchas de estas piezas pasan desapercibidas durante años porque quienes las encuentran simplemente no saben que están observando. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuántas veces has recibido un centavo como cambio y ni siquiera lo miraste? Probablemente cientos. Ahora imagina que una sola revisión cuidadosa hubiera podido cambiar completamente esa historia. Parece increíble, pero exactamente así comienzan muchas de las historias más famosas dentro del mundo numismático. Una característica que convierte a determinadas monedas de 2009 en auténticos fantasmas del mercado es que aparecen muy pocas veces en condiciones excepcionales. La mayoría circuló durante años, acumulando golpes, rayones y desgaste natural. Encontrar un ejemplar perfectamente conservado ya representa un desafío considerable. Encontrar además uno con un error importante y certificado por una empresa especializada es una combinación extraordinariamente difícil. Y esa dificultad es precisamente la base del valor. En numismática, la rareza por sí sola no basta. También influyen la demanda, la autenticidad, la conservación y la historia particular de cada ejemplar. Cuando todos esos factores coinciden, los resultados en las subastas pueden superar cualquier expectativa. Ahora bien, aquí conviene aclarar algo muy importante. No todos los centavos Lincoln de 2009 con marca de valen miles o cientos de miles de dólares. La inmensa mayoría conserva únicamente su valor nominal o un pequeño valor para coleccionistas. Las cifras extraordinarias corresponden únicamente a ejemplares excepcionales, normalmente con errores muy poco comunes y una conservación extraordinaria, confirmados mediante certificación profesional. Esa diferencia es justamente la razón por la cual resulta fundamental aprender a identificar correctamente cada detalle antes de sacar conclusiones. Y aquí llega otro momento para detenerte un instante. Si tienes monedas guardadas desde hace años, no esperes al próximo fin de semana. Muchas personas siguen pensando que revisar centavos es una pérdida de tiempo, hasta que alguien encuentra una pieza extraordinaria y aparece en los titulares del mundo numismático. El tesoro casi nunca anuncia dónde está escondido. En los últimos años, el mercado de monedas raras ha experimentado un crecimiento notable. Cada vez más inversionistas buscan activos tangibles, mientras nuevos coleccionistas ingresan al mercado impulsados por las plataformas digitales, las grandes subastas y el creciente interés por descubrir tesoros escondidos en la circulación cotidiana. Esa combinación ha incrementado la competencia por los mejores ejemplares disponibles. Cuando una moneda extraordinaria aparece finalmente en una subasta importante, comienza un fenómeno fascinante. Los coleccionistas especializados analizan fotografías de alta resolución, revisan informes de certificación y estudian cuidadosamente cada característica antes de realizar sus ofertas. En ocasiones, una intensa competencia entre pocos compradores puede llevar el precio mucho más allá de cualquier estimación inicial. Precisamente por eso han surgido estimaciones que hablan de valores potenciales extremadamente elevados para ejemplares verdaderamente únicos. Algunas proyecciones mencionan cifras cercanas a los $754.000 cuando coinciden características absolutamente excepcionales, un error extraordinariamente raro, estado de conservación prácticamente perfecto,
procedencia documentada y fuerte competencia entre compradores de alto nivel. Se trata de escenarios muy poco frecuentes, pero son precisamente esos casos los que mantienen viva la emoción del coleccionismo. Y seamos sinceros por un momento. Resulta curioso pensar que muchas personas revisan obsesivamente los números de la lotería, pero casi nadie dedica unos minutos a observar el cambio que recibe todos los días. Tal vez la verdadera sorpresa siempre estuvo escondida en el bolsillo del pantalón. Si descubres un centavo Lincoln de 2009 con marca de que parece presentar un error importante, evita limpiarlo. Una limpieza, incluso realizada con buenas intenciones, puede reducir significativamente su atractivo para los coleccionistas. Manipúlalo únicamente por los bordes, protégelo adecuadamente y considera la posibilidad de obtener una evaluación profesional antes de venderlo o conservarlo como parte de una colección. El conocimiento sigue siendo la herramienta más poderosa del coleccionista inteligente. Cuanto más aprendes sobre variedades, errores de acuñación, grados de conservación y certificación, mayores son las posibilidades de identificar una oportunidad auténtica cuando aparece frente a ti. Muchas fortunas numismáticas comenzaron exactamente así, con alguien que decidió observar una moneda durante unos segundos más que el resto. Hoy conociste la extraordinaria historia detrás del Lincoln One Cent de 2009 con marca de, una moneda que demuestra cómo un simple centavo puede convertirse en una auténtica leyenda cuando reúne las características adecuadas. Quizá nunca encuentres uno de esos ejemplares excepcionales, o quizá el próximo centavo que pase por tus manos sea precisamente el que todos los coleccionistas llevan años buscando. La única manera de saberlo es mirar con atención. Y ahora quiero dejarte con una última reflexión. Mientras millones de personas continúan gastando sus monedas sin siquiera observarlas, unos pocos coleccionistas siguen encontrando piezas capaces de cambiar una colección, e incluso una vida. La pregunta es sencilla, ¿de qué lado estarás tú? Si disfrutas descubrir los secretos ocultos del dinero que circula todos los días, asegúrate de acompañarnos porque en el próximo episodio exploraremos otra moneda estadounidense cuya historia es todavía más sorprendente. Algunos expertos la consideran incluso más difícil de encontrar que este legendario centavo de 2009 y las cifras que ha alcanzado en el mercado podrían dejarte completamente sin palabras. ¿Qué pasaría si hoy mismo, en este preciso momento, tuvieras una moneda de un centavo que la mayoría de las personas gastaría sin siquiera mirarla, pero que un coleccionista estaría dispuesto a pagar cientos de miles de dólares por ella? Parece imposible, ¿verdad? Sin embargo, esa es exactamente la razón por la que miles de expertos en numismática revisan cuidadosamente cada moneda que pasa por sus manos. Mientras unos ven un simple centavo, otros ven una posible fortuna escondida. La diferencia entre una persona que gasta su cambio y otra que construye una colección valiosa comienza con un solo detalle: saber qué buscar. Y hoy hablaremos de una moneda que ha despertado una enorme curiosidad entre los coleccionistas, el Lincoln One Cent de 2014 sin marca de ceca. Antes de pensar que todos los centavos de 2014 valen apenas un centavo, espera hasta conocer los errores que han convertido algunos ejemplares en auténticos fantasmas del mercado. La mayoría de las personas jamás revisa las monedas que recibe después de comprar un café, llenar el tanque de gasolina o hacer las compras del supermercado. Esas monedas terminan en un frasco, en un cajón o debajo del asiento del automóvil. Pero la historia demuestra que algunas de las piezas más valiosas del mundo fueron descubiertas precisamente de esa manera. Un simple vistazo pudo haber cambiado la vida de alguien. La verdadera pregunta es, ¿cuántas monedas extraordinarias han sido gastadas simplemente porque nadie sabía reconocerlas? Ahora quiero hacer una pausa. Si tienes un frasco lleno de monedas en casa, revísalo después de este vídeo. No mañana. No la próxima semana. Hoy mismo.
Porque el mercado numismático premia a quienes encuentran estas piezas antes que los demás. Y cuando una moneda rara aparece, normalmente desaparece de circulación para siempre. El Lincoln One Cent de 2014 sin marca de ceca fue producido en grandes cantidades en la Casa de Moneda de Filadelfia. Precisamente por eso, la mayoría de estos centavos no posee ningún valor extraordinario. Sin embargo, dentro de esa enorme producción existen ejemplares que presentan errores de fabricación tan inusuales que captaron inmediatamente la atención de los especialistas. En numismática, no es la fecha por sí sola la que crea una fortuna. Lo que realmente multiplica el valor es la combinación de rareza, estado de conservación, autenticidad y un error espectacular ocurrido durante el proceso de acuñación. Aquí es donde comienza el verdadero misterio. Durante la fabricación de millones de monedas, basta una pequeña falla mecánica para crear una pieza completamente diferente al resto. Y cuando ese error logra escapar del control de calidad, nace un objeto que puede convertirse en una auténtica leyenda entre los coleccionistas. Uno de los errores más buscados es el Double Die Obverse. Este fenómeno ocurre cuando el troquel recibe una impresión desalineada durante su preparación. El resultado puede observarse como un notable desdoblamiento en las letras de Liberty, en la palabra In God We Trust o incluso en la fecha 2014. Cuando este desdoblamiento es fuerte, claramente visible y certificado por empresas especializadas, el interés del mercado aumenta considerablemente. Otro error extremadamente atractivo es el die crack. A medida que un troquel envejece, puede desarrollar pequeñas fracturas. Estas grietas terminan transfiriéndose al diseño de la moneda, formando líneas elevadas que atraviesan distintas zonas del centavo. Algunas son pequeñas y comunes, pero otras recorren prácticamente toda la moneda, creando patrones únicos imposibles de repetir exactamente. Existe además el famoso die chip, una pequeña rotura del troquel que produce acumulaciones de metal en determinadas áreas del diseño. Dependiendo de su tamaño y ubicación, estos defectos pueden hacer que una moneda destaque entre miles de ejemplares aparentemente idénticos. Pero si existe un error que acelera el pulso de cualquier coleccionista es el off-center strike. Durante la acuñación, el cospel no queda perfectamente colocado y el diseño aparece desplazado. Algunas monedas muestran un ligero descentramiento sin mayor importancia, mientras que otras conservan la fecha completa con un desplazamiento muy llamativo. Estas piezas suelen despertar una intensa competencia cuando llegan a subastas importantes. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has recibido un centavo de cambio y ni siquiera lo has mirado? Tal vez uno de ellos tenía un error excepcional y terminó pagando un estacionamiento o una botella de agua. Así de fácil puede desaparecer una pequeña fortuna. El siguiente error pertenece a la categoría favorita de muchos especialistas, el broadstrike. En este caso, la moneda es acuñada sin el collar metálico que normalmente controla su diámetro. Como consecuencia, el centavo aparece ligeramente expandido y con un borde muy diferente al habitual. Cuando este error aparece en excelente estado de conservación, la demanda puede aumentar notablemente. También encontramos ejemplos de weak strike, donde algunas zonas del diseño aparecen con menor definición debido a una presión insuficiente durante el proceso de acuñación. Aunque muchos golpes débiles tienen poco valor, ciertos ejemplares extremadamente inusuales pueden convertirse en piezas muy codiciadas si presentan características realmente excepcionales. La conservación juega un papel absolutamente decisivo. Dos monedas con el mismo error pueden tener valores completamente diferentes dependiendo de su estado. Un ejemplar prácticamente perfecto, con brillo original, sin desgaste y certificado en grados muy altos como MS67, MS68 o superiores, puede multiplicar su precio de manera extraordinaria frente a otro con circulación evidente. Aquí aparece una de las mayores confusiones entre quienes recién comienzan.
Muchas personas creen que limpiar una moneda aumenta su valor. En realidad ocurre exactamente lo contrario. Una limpieza agresiva elimina parte de la superficie original y puede reducir drásticamente el interés de los coleccionistas. En numismática, la originalidad siempre vale más que una apariencia artificialmente brillante. Y aquí viene otra pregunta importante. Si encontrases hoy una moneda aparentemente extraña, ¿la guardarías cuidadosamente o la gastarías para comprar un café? Esa decisión, por increíble que parezca, podría representar la diferencia entre conservar una pieza excepcional o perder una oportunidad irrepetible. Con el crecimiento de las plataformas digitales y las grandes casas de subastas, el mercado numismático se ha vuelto mucho más competitivo. Coleccionistas de Estados Unidos, Europa y Asia siguen diariamente las ventas de monedas raras buscando ejemplares únicos. Cada vez que aparece una combinación extraordinaria de error, conservación y certificación, comienza una intensa competencia entre compradores. Precisamente por esa razón algunos expertos describen determinados Lincoln Cent de 2014 con errores sobresalientes como monedas fantasma. No porque sean invisibles, sino porque casi nunca aparecen disponibles en el mercado abierto. Cuando un ejemplar verdaderamente extraordinario es descubierto, normalmente termina dentro de una colección privada durante muchos años. Eso significa que millones de centavos de 2014 continúan valiendo únicamente un centavo. Pero también significa que una pequeñísima cantidad de monedas con errores realmente extraordinarios podría despertar un enorme interés entre los coleccionistas más exigentes. Esa posibilidad es precisamente lo que mantiene viva la emoción de revisar cada moneda. El mercado continúa evolucionando. Nuevos coleccionistas ingresan cada año, mientras los ejemplares excepcionales permanecen ocultos en colecciones privadas o incluso olvidados en frascos llenos de cambio. Esa combinación entre escasez y creciente demanda explica por qué determinadas monedas aumentan su prestigio con el paso del tiempo. Quizá la mayor lección de esta historia sea que el verdadero tesoro no siempre llega envuelto en oro o plata. A veces aparece disfrazado de la moneda más humilde de toda la economía estadounidense. Un simple centavo puede pasar desapercibido para millones de personas y, al mismo tiempo, convertirse en el sueño de un coleccionista experimentado. Así que la próxima vez que recibas cambio, no actúes automáticamente. Observa cada moneda. Examina la fecha. Busca posibles desdoblamientos, grietas, desplazamientos, anomalías en el diseño o cualquier característica fuera de lo común. Ese pequeño hábito puede marcar una diferencia enorme con el paso del tiempo. Recuerda siempre que el conocimiento es la herramienta más valiosa dentro del coleccionismo. Quien aprende a identificar rarezas desarrolla una ventaja que el dinero por sí solo no puede comprar. Mientras otros siguen viendo simples monedas, tú comenzarás a descubrir historias, errores de fabricación y oportunidades que permanecen ocultas para la mayoría. Y si este fascinante mundo de los centavos raros ya despertó tu curiosidad, prepárate porque en el próximo vídeo exploraremos otra moneda estadounidense cuya historia es aún más sorprendente. Algunos especialistas creen que uno de sus errores de acuñación podría convertirla en una de las piezas más buscadas de los últimos tiempos. No querrás perderte ese descubrimiento, porque la próxima gran fortuna podría estar esperando exactamente donde menos lo imaginas. ¿Y si te dijera que una simple moneda de un centavo de 2016, una de esas que millones de personas reciben como cambio y gastan sin pensarlo dos veces, podría esconder un valor extraordinario? Mientras la mayoría de la gente deja estas monedas olvidadas en el fondo de un frasco o las entrega en la caja del supermercado, un pequeño grupo de coleccionistas revisa cada detalle con una paciencia casi obsesiva. Ellos saben algo que la mayoría desconoce: en ocasiones muy excepcionales, una moneda aparentemente común puede convertirse en una auténtica joya numismática.
Y hoy hablaremos de una de las más comentadas por los buscadores de tesoros modernos, el Lincoln One Cent Penny de 2016 sin marca de ceca. Pero atención, porque no cualquier ejemplar alcanza cifras impresionantes. Solo aquellos con errores extraordinarios, autenticados por expertos y con una conservación excepcional han despertado el interés del mercado especializado. Así que antes de gastar el próximo centavo que encuentres en tu bolsillo, quizá quieras escuchar hasta el final. Imagina dos personas entrando a una tienda. Ambas reciben exactamente el mismo cambio. La primera guarda las monedas sin siquiera mirarlas. La segunda observa cada centavo durante unos segundos. Para la mayoría, esa diferencia parece insignificante. Sin embargo, en el mundo de la numismática, esos pocos segundos pueden marcar la diferencia entre gastar una moneda por un centavo o descubrir una pieza que despierte el interés de importantes coleccionistas. Esa es precisamente la razón por la que miles de aficionados inspeccionan cuidadosamente sus monedas todos los días. El centavo Lincoln de 2016 sin marca de ceca fue acuñado en enormes cantidades en la Casa de Moneda de Filadelfia. Precisamente por esa producción masiva, encontrar un ejemplar común no representa ninguna rareza. Sin embargo, la historia cambia completamente cuando aparece una combinación extremadamente inusual de errores de fabricación. Es ahí donde comienza la verdadera búsqueda. En el mercado numismático no es la fecha por sí sola la que crea el valor, sino la combinación entre rareza, demanda, autenticidad y estado de conservación. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes un frasco lleno de monedas en casa? Si la respuesta es sí, tal vez este sea el momento perfecto para ir por él cuando termine este vídeo. Porque la mayoría de las grandes historias numismáticas comenzaron exactamente así, alguien decidió revisar monedas que llevaba años ignorando. Uno de los aspectos más buscados en este centavo son los errores de doble acuñación o doble troquel, conocidos internacionalmente como double die. Cuando el diseño presenta un ligero desdoblamiento visible en letras, números o detalles del retrato de Abraham Lincoln, la moneda deja de ser simplemente un centavo común y empieza a captar la atención de especialistas. Sin embargo, es importante comprender que no todas las duplicaciones son iguales. Muchas aparentes anomalías son simplemente resultado del desgaste o de daños posteriores a la acuñación. Solo un verdadero error de fabricación, certificado profesionalmente, puede incrementar significativamente el interés del mercado. Otro detalle que despierta enorme curiosidad es el denominado die crack, una grieta en el troquel que provoca líneas elevadas sobre la superficie de la moneda. Algunas de estas grietas son pequeñas, mientras que otras recorren gran parte del diseño. Cuando aparecen junto con otros errores importantes, pueden convertir un ejemplar ordinario en una pieza mucho más atractiva para determinados coleccionistas especializados. También existen monedas afectadas por desalineaciones durante la acuñación. Si el cospel no se coloca perfectamente bajo los troqueles, parte del diseño puede quedar desplazado. Estos errores reciben el nombre de off-center strike. Mientras mayor sea el desplazamiento y mejor se conserve la fecha completa, mayor suele ser el interés entre los coleccionistas. La combinación entre un error visible y una fecha claramente identificable suele generar una fuerte demanda. Pero aquí aparece uno de los mayores mitos de Internet. Muchas personas creen que cualquier moneda sin marca de ceca es automáticamente rara. En realidad, eso no es cierto. Los centavos Lincoln de 2016 fabricados en Filadelfia normalmente no llevan marca de ceca. Por lo tanto, la ausencia de esa marca, por sí sola, no convierte la moneda en una pieza extraordinaria. Lo verdaderamente excepcional sería encontrar un error de fabricación poco común acompañado por una conservación sobresaliente y posteriormente certificado por una empresa reconocida. Déjame detenerme un momento. Piensa en todas las monedas que has tenido entre las manos durante los últimos 5 años. ¿Cuántas observaste realmente?
Probablemente muy pocas. Y justamente ahí nace esa sensación que impulsa a tantos coleccionistas, el temor de haber dejado escapar una pieza especial sin siquiera haberla mirado. Otro grupo de errores muy buscados incluye las acuñaciones con exceso o falta de metal, los llamados errores de Cospel. Cuando el disco metálico presenta una anomalía antes de ser acuñado, el resultado puede ser una moneda con formas irregulares, áreas incompletas o características poco habituales. Estos errores son mucho menos frecuentes y, cuando son auténticos, despiertan gran interés dentro del mercado especializado. El estado de conservación representa otro factor absolutamente decisivo. Dos monedas con exactamente el mismo error pueden presentar diferencias enormes de valor dependiendo de su calidad. Una pieza clasificada en grados superiores del sistema Mint State conserva prácticamente todo su brillo original y apenas muestra señales de manipulación. Es precisamente esa combinación entre error poco común y conservación excepcional la que puede convertir una moneda en una verdadera protagonista dentro de una subasta. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. En los últimos años, el mercado numismático ha experimentado un renovado entusiasmo por los errores modernos. Muchos coleccionistas consideran que todavía existen piezas escondidas en circulación esperando ser descubiertas. Esa posibilidad mantiene viva la emoción de revisar cada moneda recibida como cambio. Ahora imagina encontrar un centavo aparentemente normal. Lo observas bajo una lupa y descubres un claro error de doble troquel. Después notas una grieta importante en el troquel. Finalmente decides enviarlo a certificación profesional. Semanas más tarde recibes el resultado confirmando que se trata de un error auténtico con una calificación de conservación sobresaliente. Esa es exactamente la clase de historia que alimenta la pasión por este fascinante hobby. En algunos medios, vídeos y publicaciones en línea han circulado afirmaciones sobre ejemplares extraordinarios cuyo valor potencial podría acercarse a los $498.000. Sin embargo, es fundamental entender el contexto. Esas cifras representan escenarios excepcionales asociados a monedas únicas o extremadamente raras, normalmente con errores espectaculares, certificaciones de primer nivel y un fuerte interés competitivo entre compradores. La inmensa mayoría de los centavos de 2016 encontrados en circulación no alcanzan valores cercanos a esa cantidad. Precisamente por eso, los expertos recomiendan actuar con paciencia y criterio. Antes de emocionarse con una posible fortuna, conviene examinar cuidadosamente la moneda bajo buena iluminación, utilizar una lupa de calidad y comparar cada detalle con variedades documentadas. Si el ejemplar parece realmente inusual, lo más recomendable es enviarlo a una empresa de certificación reconocida para obtener una evaluación profesional. Aquí viene otro momento para comprobar algo. Si tienes monedas guardadas en una alcancía, en un cajón o incluso dentro del automóvil, prométete revisarlas esta misma semana. Después de todo, esas monedas llevan años esperando a que alguien las observe con atención. Y quién sabe, tal vez una de ellas esconda una sorpresa inesperada. Existe además un elemento psicológico fascinante. La mayoría de las personas piensa que los grandes tesoros siempre aparecen enterrados o dentro de cofres antiguos. Sin embargo, algunos de los descubrimientos más emocionantes de la numismática comenzaron con una simple moneda olvidada entre el cambio diario. Resulta curioso que aquello que casi todos consideran insignificante pueda convertirse en el centro de una intensa competencia entre coleccionistas. El mercado continúa evolucionando. Nuevos compradores ingresan constantemente al mundo del coleccionismo, mientras las plataformas de subastas permiten que piezas extraordinarias lleguen a interesados de todo el planeta. Esa creciente exposición internacional ha aumentado el interés por monedas modernas con errores poco comunes, especialmente cuando aparecen en condiciones excepcionales y con certificación independiente.
La verdadera lección detrás del centavo Lincoln de 2016 sin marca de ceca no consiste únicamente en soñar con cifras espectaculares. La enseñanza más importante es comprender que el conocimiento puede transformar la manera en que vemos los objetos cotidianos. Donde la mayoría solo observa un centavo, un coleccionista entrenado busca pequeñas diferencias capaces de cambiar completamente la historia de esa moneda. Así que la próxima vez que recibas cambio en una gasolinera, una cafetería o un supermercado, no lo guardes automáticamente en el bolsillo. Dedica unos segundos a observar cada detalle. Examina la fecha. Busca posibles duplicaciones. Revisa si existen grietas del troquel, desalineaciones o cualquier característica fuera de lo común. Puede que no encuentres una rareza el primer día. Tal vez tampoco la siguiente semana. Pero cada revisión aumenta tus posibilidades de descubrir algo realmente especial. Y recuerda siempre este principio fundamental: en la numismática, la paciencia suele recompensar mucho más que la prisa. Los grandes hallazgos rara vez aparecen para quien nunca observa. Si disfrutaste descubriendo los secretos del Lincoln One Cent Penny de 2016, asegúrate de permanecer atento, porque en el próximo episodio exploraremos otra moneda estadounidense moderna que ha sorprendido incluso a los expertos por sus errores extremadamente escasos y por el enorme interés que está despertando entre los coleccionistas. Esa próxima historia podría hacer que vuelvas a revisar cada moneda de tu bolsillo una vez más. ¿Y si la próxima moneda que uses para pagar un café valiera más que una mansión de lujo? Parece imposible, pero la historia ha demostrado una y otra vez que algunas monedas modernas esconden secretos capaces de cambiar la vida de quien las encuentra. Mientras millones de personas gastan sus centavos sin pensarlo dos veces, un pequeño grupo de coleccionistas revisa cada detalle antes de desprenderse de ellos. Ahí es donde nace la diferencia entre un simple gastador y un verdadero cazador de tesoros. Hoy vamos a hablar del centavo Lincoln de 2017 con marca de ceca, una moneda aparentemente común que, bajo circunstancias extraordinarias y con ciertos errores de acuñación excepcionales, ha despertado un enorme interés entre los expertos en numismática. Algunos ejemplares únicos han sido asociados con valores que podrían alcanzar cifras extraordinarias en subastas especializadas, llegando incluso a mencionarse montos cercanos a los $765.000 cuando coinciden características extremadamente raras, conservación perfecta y una demanda excepcional entre coleccionistas. Lo sorprendente es que la mayoría de estos centavos todavía circulan entre nosotros. Han pasado por supermercados, estaciones de gasolina, máquinas expendedoras y miles de bolsillos estadounidenses sin que nadie sospeche su posible importancia. Esa es precisamente la razón por la que tantos coleccionistas revisan cada moneda que reciben como cambio. Mientras una persona la considera apenas un centavo, otra podría estar observando una pieza potencialmente histórica. Y esa diferencia de perspectiva puede representar una fortuna. Antes de continuar, haz algo muy sencillo. Piensa en ese frasco de monedas que tienes guardado en casa, en el cajón de la cocina o incluso dentro del automóvil. Sí, ese que llevas meses, o incluso años, sin revisar. Tal vez contenga únicamente monedas comunes. Pero también existe la posibilidad de que esconda una auténtica joya numismática. Lo increíble es que nunca lo sabrás hasta examinar cada pieza cuidadosamente. Para entender por qué el centavo Lincoln de 2017 con marca D ha generado tanto interés, primero debemos viajar hasta la Casa de la Moneda de Denver. Cada año salen de sus prensas miles de millones de monedas destinadas a la circulación diaria. La inmensa mayoría son prácticamente idénticas. Sin embargo, la fabricación de monedas es un proceso industrial extremadamente complejo. Basta una mínima desviación en el equipo, un desgaste inesperado del troquel o un pequeño error durante la producción para crear una moneda completamente distinta al resto. Y justamente ahí comienza la verdadera emoción para los coleccionistas.
Los errores de acuñación no son simples defectos. Son accidentes de fabricación que convierten una moneda ordinaria en una pieza irrepetible. Cuanto más espectacular, evidente y escaso sea el error, mayor suele ser el interés del mercado especializado. Uno de los errores más buscados en monedas modernas es el doble acuñado, conocido internacionalmente como double die. Cuando el diseño presenta duplicaciones visibles en letras, números o detalles del retrato de Abraham Lincoln, la moneda adquiere un atractivo extraordinario. En ejemplares auténticos, las duplicaciones muestran líneas definidas, separaciones claras y no simples sombras provocadas por desgaste. Este tipo de error requiere un análisis cuidadoso bajo aumento, ya que muchas imitaciones son simplemente daños posteriores a la circulación. Otro error altamente valorado ocurre cuando el troquel comienza a deteriorarse de manera irregular. Este fenómeno puede producir grietas, líneas elevadas, acumulaciones metálicas o deformaciones que jamás estuvieron presentes en el diseño original. En ocasiones, esas fracturas evolucionan durante la producción y generan monedas diferentes incluso dentro del mismo lote de fabricación. Para un coleccionista especializado, estas variaciones representan pequeñas historias congeladas en metal. Existe además el famoso error de descentrado, conocido como off-center strike. Cuando el disco metálico no queda perfectamente alineado durante el golpe de acuñación, parte del diseño aparece desplazado, dejando áreas lisas sin imprimir. Dependiendo del porcentaje de desplazamiento y de si la fecha permanece visible, estas monedas pueden despertar un enorme interés entre los compradores especializados. Pero eso no es todo. Algunos ejemplares presentan lo que se conoce como die crack, cut, die chip o incluso errores relacionados con el collar de acuñación. Aunque para el público parecen simples imperfecciones, los especialistas entienden que cada una representa una etapa específica en la vida útil del troquel que produjo esa moneda. En otras palabras, cada error cuenta una historia distinta. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has recibido un centavo y lo has dejado olvidado sobre una mesa? Probablemente cientos de veces. Y eso mismo ocurre diariamente con millones de personas en Estados Unidos. Esa falta de atención explica por qué algunas monedas excepcionales permanecen ocultas durante años antes de ser descubiertas. Sin embargo, existe otro factor aún más importante, el estado de conservación. Un centavo con un error extraordinario puede perder gran parte de su atractivo si presenta desgaste severo. En cambio, un ejemplar prácticamente perfecto, conservando su brillo original y sin señales importantes de circulación, puede multiplicar su valor de manera impresionante. Por esa razón, las monedas certificadas con grados extremadamente altos por empresas especializadas suelen convertirse en protagonistas de importantes subastas internacionales. Aquí aparece un concepto fascinante conocido como moneda fantasma. No significa que sea invisible. Significa que muy pocos coleccionistas saben realmente cuántos ejemplares existen. Algunos errores aparecen una sola vez durante un corto periodo de producción y luego desaparecen para siempre cuando la maquinaria es reparada. Eso crea una incertidumbre enorme en el mercado. Si apenas sobreviven unos pocos ejemplares, la competencia entre compradores puede elevar los precios a niveles sorprendentes. Y aquí llega un momento para detenernos nuevamente. Si tienes monedas de un centavo cerca de ti, míralas ahora mismo. Busca la fecha 2017. Después observa cuidadosamente si aparece una pequeña letra D debajo de la fecha. Esa sencilla revisión podría tomar apenas unos segundos y aunque lo más probable es que encuentres un ejemplar común, también podrías iniciar una investigación mucho más interesante. Los coleccionistas experimentados nunca observan únicamente la fecha. Analizan el brillo, el color, los bordes, la alineación del diseño, el grosor de las letras, posibles duplicaciones y cualquier irregularidad que pueda indicar un error genuino de fábrica.
Esa paciencia es precisamente la que separa al aficionado ocasional del verdadero experto. Durante los últimos años, el interés por las monedas modernas con errores ha crecido de forma considerable. Cada vez más personas descubren que no es necesario poseer monedas de hace 200 años para encontrar piezas valiosas. Incluso monedas relativamente recientes pueden convertirse en auténticas estrellas del mercado cuando reúnen una combinación excepcional de rareza, conservación y demanda. Las plataformas de subastas, los foros especializados y las convenciones numismáticas han demostrado que existe un público dispuesto a competir intensamente por ejemplares únicos. Cuando dos o más coleccionistas desean la misma moneda y saben que probablemente no volverán a verla en muchos años, el precio puede aumentar de manera extraordinaria. Esa dinámica explica por qué ciertas monedas aparentemente comunes terminan sorprendiendo al mundo con resultados espectaculares. Ahora imagina este escenario. Un niño recibe un centavo como cambio en una tienda. Lo guarda durante años dentro de una alcancía. Décadas después, un experto descubre que aquella moneda posee un error extremadamente raro jamás documentado en grandes cantidades. Lo que durante toda una vida fue considerado una simple moneda termina convirtiéndose en una pieza histórica buscada por coleccionistas internacionales. Historias similares ya han ocurrido en numerosas ocasiones dentro del mundo de la numismática. Pero también existe un riesgo importante. El creciente interés por estas monedas ha provocado la aparición de alteraciones, falsificaciones y supuestos errores creados artificialmente después de salir de la casa de la moneda. Por eso, cualquier hallazgo potencialmente valioso debe ser evaluado por especialistas y, de ser posible, certificado por una empresa reconocida. La autenticidad es el elemento que finalmente determina la confianza del mercado. Tal vez te preguntes si realmente es posible encontrar un centavo extraordinario en circulación. La respuesta es sencilla, sí, aunque las probabilidades son muy bajas. Precisamente esa dificultad es la que mantiene viva la emoción de millones de coleccionistas. Si fuera fácil encontrarlos, dejarían de ser raros y perderían gran parte de su valor. El mercado numismático continúa evolucionando. Cada nueva investigación, cada descubrimiento y cada subasta importante puede modificar la percepción sobre determinadas monedas modernas. Los coleccionistas saben que la información es tan valiosa como la propia moneda. Por eso estudian constantemente, comparan fotografías de alta resolución y revisan catálogos especializados para identificar diferencias casi imperceptibles. Quizá hoy tengas en tus manos un simple centavo. O quizá tengas una pieza que todavía no ha sido correctamente identificada. Esa incertidumbre es precisamente la esencia de esta apasionante afición. Nunca sabes cuándo un objeto cotidiano puede convertirse en el centro de atención de una importante subasta. Así que, antes de gastar tu próximo centavo de 2017 con marca D, obsérvalo con calma. Examina cada detalle. Utiliza una lupa si es necesario. Compara el diseño con fotografías de referencia y presta especial atención a cualquier anomalía de acuñación. Puede que no encuentres nada fuera de lo común, pero también podrías descubrir una pieza que despierte el interés de coleccionistas de todo el país. El mundo de las monedas raras demuestra una lección fascinante: la riqueza no siempre llega envuelta en oro o plata. A veces se presenta disfrazada como la moneda más pequeña de tu bolsillo, esperando a que alguien tenga la curiosidad suficiente para observarla con otros ojos. Y esto apenas comienza. En nuestro próximo vídeo exploraremos otra moneda estadounidense moderna que ha desconcertado incluso a experimentados expertos en numismática, una pieza tan escasa que algunos coleccionistas llevan años intentando localizar un solo ejemplar auténtico. No querrás perderte esa historia, porque la próxima gran fortuna podría estar escondida exactamente donde menos lo imaginas.